Hola a todos, en este vídeo vamos a ponernos a calcular derivadas, pero antes de ponernos a calcular derivadas de cada tipo de función, es necesario que conozcamos las siguientes propiedades de las derivadas. Cuando tenga dos funciones sumando o restándose, para derivarlas simplemente tengo que derivar una de ellas, la otra y ponerlas como estaban, o sumando o restando. Para derivar dos funciones que se estén multiplicando, la derivada será derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Para derivar un número multiplicando una función, la derivada será el mismo número por la derivada de la función. Para derivar la composición de una función, haremos derivada de la de fuera aplicada a la de dentro sin derivar por la de dentro derivada. Y por último, para derivar un cociente de funciones, es decir, una división de funciones, haremos derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo partido del segundo al cuadrado, es decir, el de abajo al cuadrado. Es igual que la del producto pero con un menos y partido de la de abajo al cuadrado. Pues bien, teniendo lo anterior presente ya podemos ponernos a calcular la derivada de cada tipo de función. En primer lugar, la derivada de una función constante es 0, es decir, la derivada de un número siempre es 0. Así que si tengo una función f de x igual a 5, la de derivada f' de x es igual a 0. ¿Vale? Recordad que y es igual a f de x, por eso los uso indistintamente. Vamos con el segundo caso, que son funciones potenciales. Es decir, cuando tengo una función elevada a un exponente. Esa función puede ser muy simple, como es este caso, que tenga solamente x elevado a un número. En ese caso, la derivada es el exponente por x elevado a n-1. Así que la derivada de x al cubo será el exponente por x elevado al exponente menos 1. 3 menos 1, 2. ¿Vale? He seguido esta fórmula de aquí. Para el segundo caso es necesario que recordemos una de las propiedades que hemos visto al principio. Cuando teníamos un número por una función, la derivada era el número por la derivada de la función. En este caso tenemos 4 por x elevado a 5, así que la derivada será 4 por la derivada de x elevado a 5. ¿Y cómo es la derivada de x elevado a 5? Volvemos a esta fórmula de aquí. Sería exponente por x elevado al exponente menos 1. 5 menos 1, 4. En total, 4 por 5, 20, x elevado a 4. En resumen, siempre que tengamos un número multiplicando a una función, pues lo vamos a dejar delante multiplicando tal cual y derivamos lo demás. En el siguiente caso vamos a derivar potencias de x que a su vez están multiplicadas por un número y que a su vez se están sumando o restando entre ellas. Así que vamos por partes. La derivada de 8, como es una constante, la derivada es 0. La derivada de 7x sería 7 por el exponente de la x, que es 1, por x elevado a exponente menos 1, 1 menos 1, 0. ¿Esto cuánto es? Esto es 7 por 1, 7. Y x elevado a 0, cualquier número elevado a 0, vale 1. Así que me quedaría 7 por 1, que es 7. Y por último, ¿cómo derivo x cuadrado partido 3? Esto es lo mismo que un tercio por x cuadrado, ¿verdad? Es decir, yo tengo que derivar un tercio por x cuadrado. La derivada será un tercio, porque el número que esté multiplicando siempre se queda, por el exponente por x elevado a el exponente menos 1. 2 menos 1, 1. X elevado a 1 lo dejo como x. Así que esto podré escribirlo como 2 tercios por x. Estas serían las derivadas de cada uno por separado, pero una de las propiedades que hemos visto al principio del vídeo decía que la derivada de una función que tuviera sumas o restas era la suma y la resta de sus derivadas. Así que, derivada del primero, 2 tercios de x. Como tenemos ahora un menos, pongo el menos. Derivada del segundo, 7. Ahora va un más. Derivada del tercero, 0. Así que este más 0 puedo eliminarlo. Así que, resumiendo, la derivada de un polinomio será la derivada de cada uno de los monomios respetando el signo que tengan. Pues bien, ya sabemos derivar polinomios. Además, cuando se suman, se restan, vamos a ver qué pasa cuando dos polinomios se dividen.
Recordad que al principio del vídeo os dije que la derivada de un cociente era derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, partido del de abajo al cuadrado. Así que, ¿cómo será la derivada de esta función? Pues será derivada del primero, es decir, derivada de este. Derivada de 2x es 2 y de menos 1 es 0. Venga, por el de abajo, el segundo sin derivar, pues se hará todo esto, 3x más 1, menos el primero sin derivar, 2x menos 1, por la derivada del segundo, derivada de 3x, 3, y de 1, 0. Por si no lo recordabais, ¿por qué la derivada de 2x era 2? Pues porque era el número que va delante multiplicando por el exponente de la x, por x elevado a el exponente menos 1, 1 menos 1, 0, y esto sería 2 por 1, 2, y cualquier número elevado a 0 es 1, 2 por 1, 2, ¿vale? Así que ya siempre que tengamos algún número multiplicado por x, me quedo solamente con el número al derivar. Y abajo, el de abajo tal cual, al cuadrado. Después aquí podéis operar, ¿vale? Y simplificar esto si se puede, pero mi intención ahora mismo es que aprendamos a derivar. Seguimos con funciones potenciales, pero en este caso tengo un polinomio que a su vez está elevado a un número. Es decir, tengo una función elevado a algo, no x elevado a algo. Tengo una función elevada a algo. Así que ahora vamos a ver este segundo caso de función potencial, que es cuando dentro tengo una función en sí, en vez de x. En este caso la derivada se hace igual. Ponemos primero el exponente, después dejamos la función tal cual en vez de la x elevado al exponente menos 1, y la diferencia es que por último hay que multiplicar por la derivada de la función. ¿Vale? ¿Esto por qué no era así cuando teníamos una x? Porque cuando teníamos una x sería exponente por x elevado a n menos 1 por derivada de la x, que la derivada de x es 1. Así que multiplicar por 1 es como no ponerlo. Venga, entonces, ¿cómo derivaríamos este ejemplo? Pues sería primero el exponente 4 por la función tal cual elevado al exponente menos 1, que es 3, por la derivada de la función, que tendré que ir haciendo la derivada de 1 por 1. Derivada de 2x al cuadrado, 2x. Derivada de x, 1, y como tiene un menos, menos 1. Y derivada de 1, 0. Pues listo, eso sería todo. Y ya habíamos derivado suma, resta, división de polinomios, pero ¿qué pasa si ahora se están multiplicando? Y además de multiplicarse, una de ellas tiene un exponente. Pues recordad cómo se derivaba el producto de funciones, era derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, ¿cómo sería la derivada de esta función? Vamos allá. Sería derivada del primero. El primero a su vez está elevado a 3, así que sería el exponente por la función tal cual, el exponente menos 1, 3 menos 1, 2, por la derivada de lo de dentro, derivada de 2x, 2, y derivada de 1 es 0. Así que ya tendría derivada de lo primero. Todo eso, ya tengo esto, todo eso multiplicado por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar es x cuadrado menos 6x, más, y sigo abajo. El primero sin derivar, que es 2x menos 1 al cubo, por derivada del segundo. ¿Cómo es la derivada del segundo? Derivada de x cuadrado, 2x. Y derivada de 6x, 6, con el menos que tiene delante. Y este estaría listo. También se puede operar y ponerlo más simplificado.